En el lujoso salón de baile El Ganso de Oro, reinaba una atmósfera de solemnidad. La iluminación de las lámparas de cristal se reflejaba en las brillantes copas. Nicolás Romanov, que prefería la comodidad de sus botas de trabajo y su casco al smoking, se sentía completamente seguro. Él, quien había construido su imperio constructor desde cero, se mantenía con la dignidad de un verdadero autodidacta. Un joven reportero del boletín noticioso, con su libreta en mano, se acercó a Nicolás. ¿Algún comentario sobre la nominación de su esposa, señor Romanov?, preguntó. El trabajo de Alina habla por sí solo, respondió Nicolás con una sonrisa contenida. Notó como un colega del reportero le susurró algo al oído, tras lo cual éste desvió rápidamente la mirada. Era la tercera interacción extraña de este tipo durante la velada, pero Nicolás la desestimó, atribuyéndolo a la agitación previa a la celebración. En la mesa donde se sentaba Nicolás, se había reunido la élite empresarial de la ciudad. Rodion Maslov, fundador de Maslov e Hijos, le estrechó la mano con un gesto casi disculpador. Su hijo, Timofey, director general de la compañía, estaba ausente de su lugar habitual. Mucha gente, comentó Rodion, observando su copa de vino. O quizás, nosotros, añadió, echando un vistazo a los presentes. De repente, la voz del presentador resonó por la sala. Damas y caballeros, permítanme presentarles a nuestra anfitriona de la noche, Ekaterina Volkova. Ella subió al escenario con una amable sonrisa en su rostro. Esta noche celebramos los logros de la comunidad empresarial de la ciudad. El siguiente premio está destinado a una mujer que ha revolucionado las finanzas corporativas. En el pecho de Nicolás brotó el orgullo. 15 años de matrimonio, y Alina seguía sorprendiéndole. Habían empezado de la nada, él trabajando en las construcciones mientras ella estudiaba economía por las noches. Ahora Romanov Stroy realizaba grandes proyectos, y ella era la directora financiera de Maslov e Hijos. El premio, Mujer del Año, se concede a Alina Romanova, directora financiera de la compañía, Maslov e Hijos. Resonaron los aplausos. Alina se levantó con gracia de una mesa contigua, no la que les habían asignado, notó Nicolás con un ligero desconcierto. Su vestido rojo de diseño relucía bajo la luz. Tomó el trofeo de cristal con la elegancia de una profesional experimentada. Gracias, dijo Alina. Su voz resonaba en la sala. Este premio es el resultado de muchos años de trabajo, no solo mío, sino de todo el equipo de Maslov e Hijos. Nicolás sonrió, recordando las largas noches dedicadas a discutir estrategias alrededor de la mesa de la cocina. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Quiero agradecer a mi apoyo, a mi mejor y más comprensivo esposo durante 15 años, Timofey Maslov. Nicolás sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Timofey salió de detrás del escenario, caminando con seguridad hacia el escenario. Querido, no podría haberlo hecho sin ti, exclamó, atrayéndolo para un apasionado beso. Nicolás, sin dudarlo, se dirigió al escenario. ¿Qué demonios significa todo esto? Su pregunta cortó el tenso silencio. Alina se apartó de Timofey, su máscara de refinamiento se desplomó, dejando al descubierto algo repugnante y ajeno. Eres un marido tan patético, débil, Nicolás, siseó con desprecio. Mientras jugabas con tus pequeños proyectos de construcción, Timofey y yo hemos creado un imperio. Reconoce, gano más de lo que tú ganarás jamás. Ella se giró, con el trofeo en la mano, dejando a Nicolás solo bajo los focos. Timofey sonrió con malicia, abrazando a Alina por la cintura. Abandonaron el escenario entre los susurros de la sala. Nicolás permaneció inmóvil, su rostro impasible. Ekaterina Volkova, preocupada, se le acercó. Señor Romanov, no tenía ni idea, comenzó a decir. Disculpe, respondió él con calma, pero firmeza. Creo que ya he tenido suficientes emociones por esta noche. Mientras atravesaba la multitud, oía fragmentos de conversaciones. Esto lleva varios meses, todos lo sabían, menos él, pobre hombre, qué humillante.
Su automóvil lo esperaba en la entrada. Nicolás apretó el volante, los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. El camino a casa fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos obsesivos. Su casa estaba oscura y silenciosa, como una burla a la vida que él creía haber construido juntos. Por la mañana llegó la claridad y la ira. El teléfono de Nicolás no dejaba de sonar, periodistas, socios comerciales, amigos preocupados. Ignoró a todos, concentrándose en la pantalla de su portátil. Sus cuentas conjuntas estaban vacías, la cartera de inversiones había sido transferida, incluso su caja fuerte bancaria conjunta había sido limpiada la semana anterior. En su despacho en Romano Vestroí le esperaba un empleado de la agencia tributaria de aspecto sombrío con su asistente, Rosa, quien no se atrevía a mirarlo a los ojos. Señor Romanov, vamos a iniciar una auditoría de la actividad financiera de su empresa durante los últimos 5 años. Nicolás aceptó los documentos sin comentarios, observando el nerviosismo de Rosa. Antes de que pudiera decir algo, entró corriendo su hermano, Jacob, alarmado. Nicolás, Dios mío, he estado intentando comunicarme contigo toda la mañana. Jacob pasó una mano por su cabello despeinado. Hay algo que debes saber, ¿qué sabías? La voz de Nicolás permaneció inquietantemente tranquila. ¿Cuánto tiempo, Jacob? Su hermano se dejó caer en una silla. 6 meses. Alina, amenazando con quitarle a Jacob las licencias de construcción, declaró que haría todo lo posible para que Romano Vestroí nunca más trabajara con Maslov e hijos. Eso fue suficiente para traicionar a su propio hermano. Tiene información comprometedora sobre todos, Nicolás, continuó Jacob. Con Timofey no era solo un romance, lo planearon durante años. Nicolás se reclinó en su silla, mirando fijamente a su hermano. Cuéntame todo. La historia se desplegó como una telenovela barata. Su amiga en común, Renata Melnikova, abogada que durante años se había ocupado de los contratos de Nicolás, proporcionaba su casa en la costa para las citas de Alina y Timofey. Julia, la esposa de Jacob, siempre orgullosa de sus conexiones en la alta sociedad, ayudó a Alina a ocultar activos a través de su red de amigos adinerados. Incluso Rosa, añadió Jacob en voz baja, recibió de Alina un puesto en Maslov e hijos, como asistente de la directora financiera. Nicolás pulsó el botón de la intercomunicadora. Rosa, por favor, entre. Su asistente entró, conteniendo las lágrimas. Señor Romanov, lo siento mucho, nunca quise. Siéntese, Rosa, la voz de Nicolás carecía tanto de crueldad como de dulzura. Quiero que me cuente qué información le pidió a Alina y qué le prometió a cambio. 1 hora después, Nicolás estaba sentado solo en su despacho, reflexionando sobre lo que había oído. La traición era más profunda de lo que había imaginado, penetrando en su negocio y su vida personal como un veneno. Su teléfono vibró, un mensaje de Timofey Maslov, cena en La Trinidad, 8 en punto. Vamos a hablar de esto como socios. Nicolás sonrió. La Trinidad, allí fue donde conoció a Alina por primera vez, cuando ella era una prometedora analista junior y él estaba solicitando su primer gran proyecto. ¡Qué simbólico! El restaurante resonaba con conversaciones costosas y el tintineo de fina porcelana. Nicolás llegó puntualmente a las 8, vestido con un sobrio traje gris carbón. Timofey lo esperaba en la barra, saboreando un whisky. Me alegra que haya podido venir, levantó la copa Timofey en un brindis burlón. Nicolás pidió agua, notando cómo eso irritaba a Timofey. Alina se está reuniendo con abogados, preparando una generosa oferta de compensación. Timofey se inclinó hacia adelante, mostrando sus dientes perfectos. Sea más inteligente, Romanov, acepte. Ya no tiene nada que hacer. Nicolás se permitió una leve sonrisa, haciendo que Timofey se pusiera nervioso. Palabras interesantes, Timofey. Veremos quién se queda sin nada, dijo, levantándose, dejando el agua intacta. Dele a Alina mis felicitaciones por el premio. Siempre supo cómo montar un espectáculo.
Más tarde esa noche, Nicolás estaba sentado en su estudio, rodeado de archivos y documentos financieros. Sonó el teléfono. Era Dmitri Danilov, el detective privado que había contratado por la mañana. Señor Romanov, esto le gustará. Tengo fotos de la vigilancia de la casa de Renata en la costa. Encuentros regulares, no solo Timofey y Alina, sino también ejecutivos de empresas tapaderas, representantes de bancos offshore. Envíeme todo a mi dirección de correo electrónico segura. Sigue investigando, Dmitri. Cuando el amanecer asomó sobre el horizonte de la ciudad, Nicolás Romanov finalmente se permitió descansar. La estrategia se estaba formando en su mente, clara como los planos arquitectónicos sobre los que se había construido su empresa. Lo habían considerado un marido débil, engañado, demasiado patético para contraatacar. Aún lo conocerían. En el dormitorio abrió una caja fuerte escondida detrás de un cuadro abstracto. Dentro había documentos que había recopilado durante años de relaciones comerciales, palancas de influencia de las que ni siquiera había pensado que disponía. Fotografías, extractos bancarios, grabaciones de conversaciones. Nicolás Romanov había construido su imperio desde cero, sabiendo que en la construcción, los cimientos son más importantes que la fachada. Mientras ellos jugaban su juego, él también estaba construyendo algo. Ahora era el momento de ver cómo se derrumbaba su castillo de naipes. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas de la casa de Renata Melnikova en la costa cuando Dmitri Danilov ajustaba su teleobjetivo. Tenía una vista clara de las reuniones semanales, el Mercedes plateado de Timofey Maslov, el automóvil de Alina y otros 3 coches de lujo pertenecientes a los ejecutivos de las empresas tapadera que Nicolás había identificado. Señor Romanov, tengo las fotografías. Dmitri observó cómo Timofey entregaba gruesos sobres a 2 hombres con trajes caros. Pero hay algo más. He investigado las transacciones inmobiliarias de Melnikova y he encontrado conexiones interesantes con cuentas en el extranjero. Excelente. Envíemelo todo a mi oficina. Y, Dmitri, asegúrese de que la señora Melnikova reciba un paquete anónimo con algunos detalles. 3 días después, el rostro del conocido abogado palideció cuando las fotografías esparcidas por su mesa de caoba mostraban encuentros íntimos en su casa de la costa, documentos financieros con operaciones sospechosas y pruebas de su papel en la ocultación del romance de Alina y Timofey. El mundo cuidadosamente construido de Renata se derrumbó en cuestión de horas. Por la noche, los socios convocaron una reunión de urgencia. A medianoche, ella llamó a Nicolás Romanov. ¿Qué quieres? La voz de Renata se quebró por el desesperación. Simplemente les contaré todo sobre sus artimañas, respondió Nicolás, con frialdad y claridad. Tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, pero ahora solo les queda observar cómo arde todo. No, por favor, puedo ayudarles, dijo Renata. ¿De la misma manera que ayudaron a Alina y a Timofey a destruir mi matrimonio? Adiós, Renata. A la mañana siguiente, la comunidad empresarial zumbaba con las noticias de la repentina jubilación y mudanza de Renata Melnikova. Timofey Maslov se paseaba por su oficina con el teléfono apretado contra la oreja. ¿Qué quiere decir? De donde sabe todo sobre las compañías pantalla, se giró y vio a Alina en la puerta, con el rostro sombrío. Nicolás está detrás de esto, dijo ella. Tenemos que mostrarle lo que ocurre cuando juega en la Liga Mayor. El ataque comenzó por todos lados. Quejas anónimas inundaron el organismo de licencias de Romanovstroy. Inspectores aparecieron en cada obra. Los grandes clientes recibían llamadas preocupadas sobre retrasos en los proyectos y violaciones de las normas de seguridad. Vasily Yostroy, jefe de proyectos de Nicolás durante 12 años, observaba la tercera inspección inesperada de esa semana con creciente furia. Otra queja, señor Romanov, dijo. Intentan clausurarnos. Nicolás examinó el último informe. ¿Cómo se mantienen las brigadas? Leales hasta la médula, respondió Vasily. Ellos saben de qué se trata.
Su rostro, surcado por arrugas, se endureció. Los hombres de Maslov intentaron sobornarme, ofrecieron una suma de 6 cifras para que accidentalmente retrasara el proyecto. Nicolás levantó una ceja. Vasily sacó su teléfono, reproduciendo una conversación grabada. La voz de Timofey Maslov llenó la oficina. Un solo plazo perdido, señor Ostroy, y Romanovstroy pierde la fianza. Intervenimos con Maslov Development, todos ganan. La grabación se interrumpió. Todo está grabado, afirmó Vasily con orgullo. En el otro extremo de la ciudad, Yulia Romanova Harlamova sorbía champán en su ático, planeando medidas para controlar los daños. Esta mujer de la alta sociedad construía su reputación resolviendo situaciones delicadas, pero la destrucción sistemática de Renata Melnikova por parte de Nicolás amenazaba con destruirlo todo. Organizó una cena en Troika, eligiendo un reservado donde la élite de la ciudad discutía los asuntos más espinosos. Nicolás llegó puntualmente, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que los que usaba antes. El éxito te sienta bien, comentó Yulia, observando su expresión impasible. Alina ofrece una generosa compensación. Piensa en tu familia. Nicolás tomó un sorbo de agua con calma. ¿Familia? ¿Y cuándo la ayudabas a ocultar activos a través de tus conexiones con la galería de arte? ¿Eso era negocios? Nicolás deslizó una carpeta a través de la mesa. ¿Cómo le va a Edward en la galería? Debe ser difícil equilibrar todas esas compras de arte internacional con las leyes contra el lavado de dinero. La mano de Yulia, con una manicura impecable, tembló al abrir la carpeta. ¿Dónde conseguiste esto? En el mismo lugar donde están las pruebas de la participación de Jacob en el fraude de adquisiciones, respondió Nicolás, ajustándose los puños. Elegiste un bando, Yulia, ahora tendrás que vivir con las consecuencias. La cena familiar una semana después pareció una pesadilla. Jacob Romanov estaba en su lugar habitual, pero su habitual confianza había desaparecido. Sus clientes más importantes habían recibido la documentación detallada de su esquema de sobornos esa misma mañana. Como pudiste, cortó el tenso silencio la voz de Nicolás. No solo la traición, sino también la entrega de información a Timofey, fingiendo que me apoyabas. Nicolás colocó una memoria USB junto al plato de Jacob. Aquí está todo lo que tengo sobre tus negocios. Las autoridades recibirán copias mañana, si no me cuentas todo lo que sabes sobre su operación, cada compañía pantalla, cada cuenta oculta. El rostro de Jacob se contrajo. Me destruirán. No, hermanito, tú mismo lo hiciste. La información proporcionada por Jacob completó las piezas faltantes del rompecabezas. Ahora Nicolás tenía una imagen completa de la compleja trama financiera de Timofey y Alina, y, lo que era más importante, sus puntos débiles. En su oficina, Nicolás y Dmitry Danilov revisaron la información de inteligencia. Sus palancas de influencia son las compañías pantalla, utilizando fondos corporativos robados para mantener la ilusión de éxito, como un castillo de naipes, señaló Dmitry. Y nosotros vamos a sacar la fila inferior. Timofey continuó su campaña contra Romanovstroy, sin sospechar la trampa que se cerraba a su alrededor. Cada inspección revelaba el cumplimiento de las normas de seguridad de las obras de Nicolás. Cada queja se volvía en su contra cuando los clientes eran testigos de la actitud profesional de Nicolás ante las represalias. Alina se volvía cada vez más irritable. Nada funciona, su reputación está mejorando. Cariño, Timofey la besó en el cuello, sin notar su ligero estremecimiento. Se romperá. Todos se rompen. Pero Nicolás Romanov no se rompió. En los bailes benéficos y eventos empresariales, parecía irritantemente imperturbable, su empresa seguía consiguiendo grandes contratos. Es más, su tranquila confianza parecía atraer partidarios. ¿Has visto cómo me ignoró la esposa del alcalde?, se quejó Alina después de uno de los eventos. La empresa Ruslan Ops está considerando trasladar su desarrollo comercial a Romanovstroy.
Timofey arrojó su copa. Entonces tendremos que actuar con más dureza. Llama a tu contacto en el mensajero de noticias, es hora de ocuparse del periodismo creativo sobre las prácticas comerciales de Romanov. Pero antes de que pudieran lanzar su ataque mediático, la situación cambió. La caída en desgracia de Renata Melnikova creó grietas en sus cimientos. La galería de arte de Yulia fue objeto de una inspección repentina. Los clientes de Yakov Romanov lo abandonaban. Su cuidadosamente construida red de aliados se desmoronaba. Nicolás observaba todo esto desde su oficina con vistas al río. Empiezan a desesperarse, observó Vasily Yostroy, revisando las actualizaciones de los proyectos. Escuché que intentaron sobornar a Ivanov en el proyecto del hospital. Lo grabé todo. Gracias, asintió Nicolás. Nunca entendieron lo que es la lealtad. Hablando de lealtad, titubeó Vasily. Rosa pidió volver. Dijo que cometió un error. ¿Qué piensa? Es una buena ayudante y decidió advertirnos sobre sus planes mediáticos en lugar de aceptar su oferta, respondió Nicolás, pensándolo. Organicemos una reunión. Cada uno merece la oportunidad de elegir el bando correcto. La batalla trascendió la traición personal y se convirtió en una guerra de desgaste. Cada semana surgían nuevos ataques de Timofey y Alina, cada uno de los cuales fue anticipado y repelido. Las contramedidas de Nicolás fueron sutiles, pero devastadoras, los inversores claves se retiraban, las relaciones bancarias se tensaban, se susurraba sobre revisiones de los reguladores. Está jugando un juego más largo de lo que pensábamos, reconoció Timofey durante una sesión estratégica nocturna. Quizás deberíamos considerar una oferta de compensación más agresiva. La risa de Alina rozaba la histeria. Ya es demasiado tarde. No lo entiendes, él no está interesado en el dinero, quiere destruirnos. Entonces lo destruiremos primero. Pero su siguiente movimiento nunca llegó. Nicolás ya había sentado las bases para el tercer acto, aunque ellos todavía no lo sabían. Mientras Timofey se preparaba para su próxima conferencia de inversores, el equipo de Nicolás estaba adquiriendo silenciosamente las deudas de sus compañías pantalla a través de estructuras no rastreables. El escenario estaba listo para el acto final. Nicolás estaba sentado en su oficina, revisando por última vez las pruebas, fotografías de la casa de Renata Melnikova en la costa, registros bancarios de la galería de Yulia, documentos de compras de Yakov, grabaciones de Vasily y otros empleados leales. Todas las piezas se habían reunido en un cuadro devastador de fraude corporativo y traición personal. Su teléfono vibró, Dmitry Danilov con la última actualización. Planean algo grande en la conferencia de inversores. ¿Quiere que intervenga? No, sonrió Nicolás. Que hagan su jugada. De nuestra parte, todo está listo. Entonces solo esperamos su señal. Nicolás terminó la llamada, acercándose a la ventana para observar cómo la puesta de sol pintaba el horizonte con tonos dorados y rojo sangre. Mañana todo cambiaría, pero hoy se permitió disfrutar de la poesía del momento. Creían que lo estaban destruyendo, en cambio, le habían dado el arma para la venganza, su propia arrogancia. El vestíbulo de mármol de la torre en el distrito financiero bullía de expectación. Inversores y medios de comunicación se habían reunido para la conferencia anual de Maslov e Hijos, donde Timofey Maslov presentaría sus últimas proyecciones. Los guardias de seguridad revisaban los documentos de identidad, mientras Timofey ensayaba su discurso en una oficina privada. Las cifras se ven perfectas, le aseguró Alina, acomodándole la corbata. Deja de ponerte nervioso. Nicolás está demasiado tranquilo últimamente, se encogió de hombros Timofey, apartándose de sus manos. Eso me pone nervioso. Terminó las investigaciones, las quejas sobre licencias, probablemente se está hundiendo en gastos judiciales. Nadie notó los movimientos furtivos de hombres con trajes a través de las entradas de servicio del edificio, ni la colocación metódica del equipo legal de Nicolás en lugares predeterminados.
En su oficina en el centro de la ciudad, Nicolás revisaba los últimos preparativos con Dmitry Danilov. Meses de investigación habían revelado la magnitud total del esquema de Timofey y Alina, compañías pantalla, sobre compañías pantalla, fondos corporativos transferidos a través de cuentas offshore, todo oculto tras la fachada de un negocio legítimo. Confirmación de nuestro contacto, informó Dmitry. La última compra de deuda se ha completado. Ahora controlamos las obligaciones financieras de todas sus principales compañías pantalla. Nicolás asintió. La Comisión de Valores está lista para actuar bajo su señal. Entonces es hora, dijo Nicolás, alisándose la chaqueta. Vamos a ver el espectáculo. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Timofey subió al escenario entre aplausos entusiastas, su confianza característica en todo su esplendor. Detrás de él, en las diapositivas de la presentación, aparecían indicadores de crecimiento agresivo y ambiciosos planes de expansión. Damas y caballeros, comenzó Timofey, Maslov e hijos se encuentran en el umbral del año más exitoso de nuestra historia. Nuestras innovadoras estrategias de financiación. Un sutil movimiento captó su atención. Hombres de traje oscuro entraban silenciosamente por las 3 puertas de la parte trasera. Nicolás Romanov se sentó, abrió su portátil y pulsó una tecla. Programas zumbaron en todos los servidores, activando demandas preprogramadas contra cada compañía pantalla en la red de Timofey y Alina. Las señales de alerta comenzaron a inundar los teléfonos de los inversores. Timofey se quedó atascado en medio de una frase cuando su teléfono vibró. Luego sonaron otros teléfonos en la sala. La presentación cuidadosamente organizada se convirtió en un balbuceo incoherente. La pantalla principal cambió a un detallado esquema de compañías pantalla, con rutas resaltadas que mostraban cómo los fondos corporativos eran sistemáticamente defraudados. Aparecieron documentos probatorios, transferencias bancarias, permisos falsificados, datos de cuentas offshore. ¿Qué está pasando?, exclamó Timofey. Como si fuera una orden, los hombres de traje mostraron sus insignias. El rostro de Timofey palideció. El salón estalló. Timofey intentó huir, pero su jefe de seguridad se interpuso. Tengo órdenes de acompañarlo con los agentes. Alina llegó rápidamente a su oficina y encontró a los agentes empaquetando archivos. Su asistente, con los ojos muy abiertos, observaba cómo documentaban metódicamente todo. ¿Qué significa todo esto?, exigió Alina, llevando la mano hacia el teléfono. Ni lo intentes, la voz de Nikolai resonó desde la puerta de su despacho. Las cuentas de emergencia están congeladas. Por cierto, los abogados mandan saludos. La fachada de perfecta serenidad de Alina se quebró. No pueden hacer esto. Yo construí esta compañía. Usted robó a esta compañía, la interrumpió Nikolai. Hay una diferencia. Pregúntele a su amiga Renata Melnikova. Alina se lanzó hacia el ordenador, pero un agente ya lo estaba desconectando. Esto es una persecución. Por cierto, sus cuentas personales también están congeladas, incluso las que Julia la ayudó a esconder a través de la galería de arte. Las rodillas de Alina cedieron. Se agarró al escritorio, sus zapatos de diseño se tambaleaban sobre el suelo de mármol. ¿Cómo te enteraste de todo esto?, preguntó. Puede preguntarle a Jacob, pero ahora está algo ocupado con sus problemas legales. La sonrisa de Nikolai carecía de calidez. La lealtad familiar es algo tan frágil, ¿verdad? La reunión de emergencia del Consejo de Administración esa misma tarde se parecía más a un funeral. Timofey y Alina estaban frente a inversores hostiles alrededor de una mesa de roble en la sala de conferencias, mientras Nikolai se sentaba silenciosamente al fondo, observando cómo se cerraba su trampa. Estas acusaciones son absurdas, insistió Timofey. Entonces, explíqueme esto. Un importante accionista arrojó una pila de documentos. Compañías pantalla, cuentas en paraísos fiscales. Dios mío, incluso robaban del fondo de pensiones. Esto no es robo, intervino Alina.
Reinvertimos a través de sus cuentas personales. Otro inversor se levantó, su rostro enrojecido por la furia. Vi las transferencias. Si me permiten, habló Nikolai por primera vez, quizás la señora Maslova quiera explicar estas anotaciones. El silencio cayó en la sala cuando la voz de Alina llenó el aire, dando instrucciones detalladas sobre la transferencia de fondos corporativos a través de varias compañías pantalla. Cada entrada estaba fechada, documentada, irrefutable. Esto está sacado de contexto, siseó ella. ¿De verdad? Alzó una ceja Nikolai. Quizás le preguntamos a su asistente, a la que intentó sobornar. O, tal vez, al señor Ostrogo de mi compañía, que grabó el intento de sabotaje. Timofey se desplomó en una silla, la realidad de su situación finalmente lo golpeó. Sus abogados, con rostros sombríos, susurraban en una consulta. La lectura de la sentencia 2 semanas después atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el país. Los escalones del edificio del juzgado estaban llenos de reporteros cuando Timofey y Alina llegaron por separado, sus atuendos de diseño reemplazados por ropa de negocios discreta. Dentro, su equipo legal presentó un acuerdo de última hora. Nuestros clientes están dispuestos a entregar activos adicionales a cambio de una reducción de los cargos, anunció el abogado principal. El fiscal miró a Nikolai, quien se levantó para hablar ante el tribunal. En su mano tenía un delgado expediente, la última prueba que había reservado. Su señoría, dijo Nikolai, antes de considerar cualquier acuerdo, debería ver esto. Entregó los documentos que confirmaban su último intento de transferir fondos. Incluso después del arresto, intentaron ocultar activos. Sin arrepentimiento, sin redención, solo cálculo. La expresión de la jueza se endureció mientras examinaba las pruebas. La arrogancia de Timofey había desaparecido por completo, las manos impecablemente cuidadas de Alina temblaban. El tribunal rechaza el acuerdo propuesto, anunció la jueza. Este nivel de fraude corporativo requiere un enjuiciamiento completo. Cuando los guardias judiciales lo sacaban, Alina se giró. Has destruido todo lo que hemos construido. Nikolai la miró a los ojos. No, dijo él, su voz resonó en la sala del tribunal. Lo hicieron ustedes al elegir la traición en lugar de la lealtad. Yo solo me aseguré de que todos vieran quiénes son en realidad. El circo mediático finalmente se calmó. La comunidad empresarial se recuperó gradualmente del escándalo, aunque algunos nombres seguían siendo tóxicos en las salas de juntas de toda la ciudad. La empresa constructora de Nikolai se expandió, absorbiendo varias inversiones fallidas de Timofey a precios de liquidación. Vasily Ostrogo, ascendido a gerente senior, dirigió con eficiente lealtad la integración de los nuevos proyectos. El marido de Yulia solicitó el divorcio después del escándalo de la galería de arte, su cuidadosamente cultivada posición social se derrumbó como un castillo de naipes. El negocio de Jacob quebró, los clientes huyeron en masa tras la revelación del fraude en las compras. Las reuniones familiares se volvieron notablemente más pequeñas, pero notablemente más honestas. Rosa, quien eligió la lealtad a Nikolai en lugar del soborno de Alina, vio florecer su carrera como asistente ejecutiva de Nikolai. Cuando los reporteros pedían entrevistas sobre el escándalo, se convirtió en la portavoz no oficial de la compañía. El señor Romanov nunca quiso venganza, decía ella. Quería justicia. Hay una diferencia. El mismo Nikolai rechazó todas las entrevistas, dejando que las sentencias del tribunal hablaran por sí solas. Su atención permaneció donde siempre estuvo, en la construcción, ya fueran edificios o relaciones. La lección resonó en toda la comunidad empresarial de la ciudad, la traición tiene un precio, y Nikolai Romanov se aseguró de que todos pagaran el suyo en su totalidad.